reportajes, la actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Continuamos con más información a través de su noticiero Noticias Planeta al Día y Prensa Radial. En estos momentos vamos a mantener comunicación con la capital de la República, con el doctor Napoleón Santamaría. Un gusto, doctor, saludarlo nuevamente a través de estos micrófonos para hacer análisis sobre la situación sanitaria y económica y también social. Son tres aspectos fundamentales que durante estos 10 meses prácticamente los ecuatorianos solo nos estamos preocupando de la situación sanitaria, pero ¿qué pasa en la economía, señor doctor? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para proteger el recurso económico de los ecuatorianos? Bienvenido, doctor. Esta crisis pase, visitarla nuevamente. Y para ellos todos un fuerte abrazo. A ver, mi querido Lyndon, lo que usted dice es lo correcto. O sea, ¿qué se está haciendo para que la situación económica del país no venga a deteriorar ya la crisis económica que viven las familias del país? Lyndon, estamos viendo que llegamos a casi 1 millón de desempleados, de una población de 8.5 millones de población económicamente activa. Tener 1 millón de desempleados es un lastre increíble. Bueno, en los últimos meses eso se ha reducido, la gente se ha vuelto a reincorporar al trabajo, la actividad productiva trata de reactivarse en la medida que puede. Hay sectores muy golpeados que definitivamente no están saliendo, entre esos turismo, por ejemplo. Y lo que necesitamos es un gobierno que nos dé ideas claras de qué hacer. Por eso es importante tener un presidente, porque un presidente es un estadista, ese ciudadano que tiene esa capacidad de ver el futuro, de predecir lo que viene y plantearle a sus ciudadanos medidas y acciones. ¿Y qué es lo que el Ecuador ha hecho? No ha hecho mucho o no ha hecho nada. Y por eso le estamos planteando al gobierno que hay medidas urgentes hacerlas. Y en lo económico, Lino, vamos a sentar los conceptos y es: primero, el país le urge al país una reforma tributaria. Mire, el año anterior, de cada $10 de utilidades, no le digo de ventas, nada, sino de utilidades, de ganancias que hubo en el Ecuador, 4 pagaron impuesto a la renta. ¿Qué pasó con esos $6 adicionales? El 60% de las utilidades en el Ecuador, insisto, Lino, del 60% de utilidades están exoneradas de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno se hizo un populismo fiscal. 47 exoneraciones a las nuevas actividades, a la reinversión, a la actividad productiva, etcétera, a 47 actividades. Y lo que ha hecho es que solo el 40% de quienes ganan dinero en el Ecuador pagan impuesto a la renta y el 60% no. ¿Y esto qué le significa al país? Significa que tenemos 6.000 millones de gasto fiscal, de condonaciones, de exoneraciones tributarias. Imposible, insostenible un país cuando el 60% de la riqueza que se genera está exonerada de impuestos. Esto no puede ser, Lino. No va más. El país así no va a salir jamás. Imposible. Y entonces uno dice, Lino, ¿qué estamos haciendo como nación? Dejamos de cobrar, es decir, permitimos que 6.000 millones de dólares no vengan al Estado ecuatoriano porque les exoneramos a muchos empresarios y ecuatorianos en general. Y por el otro lado, nos vamos desesperados los organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, y nos arrodillamos por poco y les suplicamos que nos presten 6.000 millones. Y uno dice, entonces, este país es un país que perdió la cordura.
Aquí adentro perdonamos 6.000 millones y afuera vamos a rogar que nos presten 6.000. Esto es una locura, ¿le? Esto tenemos que cambiar. Esto es lo que hay que abordar como país serio y discutir. Claro, a los políticos no les gusta discutir esto, porque esto no es popular, esto no da votos, pero esto es lo serio por el país, lo responsable por las nuevas generaciones. Segundo, Lido, tenemos un serio problema de evasión fiscal. Antes de la pandemia, la CEPAL nos ponía como un país que va del 6% de su PIB. Ahora nos está poniendo con el 7.5% de PIB. Y la pandemia ha venido a colaborar en mayor evasión fiscal. ¿Por qué? Porque muchos actos de comercio se transan vía internet, vía sistemas telemáticos en general. Y por lo tanto, en muchos de esos casos ya no hay facturación, porque el emprendimiento hipersurgió y el emprendimiento barrial, comunitario, etcétera, no está dentro del régimen fiscal y no hay facturación, no hay IVA ni impuesto a la renta. Y eso significa 7.500 millones más. Entonces usted sume, mi querido amigo, 6.000 millones de gasto fiscal por tener un régimen populista fiscal, 7.000 millones de evasión fiscal, y luego tenemos cerca de 1.000 millones de impuestos o de nuevos impuestos que la nueva tributación le orienta al mundo, no al presidente Moreno ni a sus ministros, no, al mundo. El mundo el día habla de impuestos a la riqueza, impuestos al patrimonio, etcétera. Y esto es fácil, para eso está Google. Entren a Google, señores gobernantes, si no saben, le vean. Y eso el Ecuador no ha abordado, no ha avanzado, y tenemos 1.000 millones. Tenemos, en resumen, cerca de 13.000 a 14.000 millones de dólares todos los años. Plata que está en el país, plata que puede salir del bolsillo de los ecuatorianos. Y ante esa recaudación no necesitamos sino gente competente, gente capaz y decente que administre las finanzas públicas. Con eso este país estaría solucionado, arreglado. No tendríamos ningún problema, ni uno solo, de balanza, de déficit fiscal, ni de estructuración de nuestras cuentas nacionales. El país viviría en paz. Lo que necesitamos, le insisto, el mensaje de esto es: el Ecuador no tiene un problema de ingresos. El Ecuador tiene un serio problema de gastos. Aquí somos un gasto populista, un gasto irresponsable y sobre todo un gasto corrupto. Aquí, de este país hermoso que se llama Ecuador, los políticos lo único que han hecho es esquilmarlo, asaltarlo. Mientras estemos en este derrotero de país, definitivamente no podremos salir adelante. Así que nos urge un cambio en nuestro régimen fiscal inmediato, mi querido amigo. Doctor, claro, la emergencia sanitaria, como dicen la mayor parte a nivel mundial y principalmente en el Ecuador, no estuvimos preparados para esto. Pero aquí viene la fortaleza del individuo. Ante la adversidad estamos preparados, claro, para ciertas circunstancias, pero nunca entendimos aquí en el Ecuador de que esta es una guerra biológica y se debería de haber actuado de esa manera, de combatir este virus como una guerra biológica y determinar lo prioritario, como usted dice, qué pertrechos tenemos para combatir este virus, cuál es la economía que tenemos para comprar estos insumos médicos. Los insumos médicos necesitan ¿qué? Bajar el IVA libre de aranceles de importación para combatir la especulación en el Estado ecuatoriano. Lo que hizo Manuel Macron en Francia. Inmediatamente le dieron la alerta de que estaba el virus COVID-19 en Francia, hizo la requisición de las mascarillas en todos los lugares y puso a consideración de que ese costo asumía el gobierno para pagar a los empresarios, igualmente con el alcohol. Entonces acá eso se debería de haber actuado antes de que estar propiciando la ley humanitaria, señor doctor. Muy bien, mi querido Lino, o sea, esa política de Estado, ¿no? Pero para eso se necesita estadistas, y el señor Moreno lastimosamente ni siquiera merecería ser gerente de una pequeña empresa. Y esto no por otras razones, sino por conocimientos, por aptitudes, por capacidades. Si a otra persona, a mí me dicen, venga de director de la NASA, yo sería un incompetente, ahí yo no tengo ningún conocimiento. Bueno, lo mismo sucede cuando se trata de gobernar y administrar los fondos públicos del país. Para esto hay que tener conocimiento, para esto hay que saber.
no tener buenas ideas, sino tener sólidos conocimientos que forjen buenas ideas. Y entonces, Lido, mire, lo que pasa es esto. Claro, ¿qué tenemos en el país? Mire, España ayer acabó de bajar el IVA a las mascarillas. Colombia las exoneró. Chile también la reformó. México los... O sea, los países medio civilizados dicen, la única arma de defensa que tienen los ecuatorianos hoy día es la mascarilla y el alcohol. Eso es lo único que tenemos los ciudadanos de a pie. Pero en el país todavía se siguen comercializando estos dos productos esenciales con IVA tarifa 12. Mire lo que pasa entonces en el país. Como lo dije hace minutos, grandes exoneraciones, 6.000 millones de pérdidas, 7.000 de evasión, 1.000 de no cobrar, pero a los ciudadanos sí les cobro el IVA en la mascarilla. ¡Qué absurdo país! ¿En qué rato perdimos el horizonte como país? Y aún más, ayer sale este señor Water, de dudosa reputación este señor Water, y nos dice, la estafa en los hospitales de la seguridad la seguridad social, sí, por la caducidad de los medicamentos alcanza los 5,5 millones. ¿Cómo que si se tratara de $2 del almuerzo de 50 centavos? A esta gente no le duele el erario nacional, porque esta gente precisamente es la que no colabora con el erario nacional. Mire, solo hoy día se ven que 5,5 millones de dólares tenemos en medicamentos caducados. ¿Acaso eso no es demencial? Como que un padre de familia ve sus hijos que se están muriendo, pero tiene los medicamentos guardados en el baño y no les entrega los medicamentos. Esto es de gente enferma, por favor. Una cosa es ser irresponsables, ladrones y pillos, y otro es ser gente enferma. Segundo, tenemos un tema de salud pública, sistema de salud pública, llena de corrupción. En el Teodoro Maldonado Carbo, una periodista, colega suya, denunciaba que 200 millones significa la corrupción en un hospital, en el Teodoro Maldonado Calvo, en el 2019. Caballeros, en el país se están robando los fondos públicos, se caducan los medicamentos, se exoneran los impuestos, se remiten los impuestos, hay amnistías, pero lo que se necesita, lo que la razón y el sentido común nos imprime, que es tener mascarillas y gel o alcohol en general superior al 70% en grados, sin IVA, no, ahí sí no, a estos ciudadanos sí les cobro. Miren, en resumen, aquí no hay un problema conceptual, aquí no hay un problema de visión de país, aquí hay un conjunto de enfermedades que están generando una metástasis. Y lo que usted decía es correcto, estos problemas, Lido, nos va a llevar a una explosión social. Los gobernantes, cuando yo digo gobernantes me refiero al presidente de la República y todos sus ministros adlátares, agnados y cognados, pero también me refiero a estos inservibles prefectos de 24 provincias, inservibles porque no tienen competencia, porque se dedican a hacer bordillos sin ninguna cosa importante trascendental, y casi todos, y si no, que me llame el que diga que no, para yo personalmente revisar los balances de ese Consejo Provincial, casi todos tienen actos de corrupción. Y no se diga de los 221 municipios del país. De los 221 municipios del país, más del 50% realmente son municipios donde se esquilman el 100% de los presupuestos municipales. Y los demás municipios son los utilitarios de la administración pública. Le pongo un ejemplo, yo no lo conozco al alcalde de Loja. Si yo no hablo por políticos, a mí no me interesa mi país. Y hablo también por el alcalde de Quito. ¿Qué está haciendo el alcalde de Quito para generar más ingresos para la ciudad? Bueno, yo le digo como quiteño, nada. No sé qué estará haciendo el señor alcalde de Loja. Porque Nada. Si el señor alcalde de Loja vive del presupuesto del Estado, lo que tenemos son administradores y nada más. Doctor, cuando usted pone esos ejemplos, muy bien. Ahora yo le manifiesto. Yo siempre he manifestado, y justamente ayer hacía una opinión en relación al famoso juicio político de la ministra de Gobierno. Y yo decía este aspecto, no sé si usted concuerda, doctora, que la Asamblea Legislativa debe de reunirse extraordinariamente para analizar un solo punto.
pedir disculpas públicas al Estado ecuatoriano por no haber legislado y devolver los recursos económicos percibidos de sus sueldos al Estado ecuatoriano porque no han trabajado en la aprobación de leyes. Aquí debería de haber estado. En el momento que se decretó el estado de excepción, la Asamblea Legislativa debería de haberse declarado en sesión permanente para analizar cuál es el aspecto fundamental del decreto de emergencia, cuál es el aspecto económico para determinar en qué vamos a implementar el estado de emergencia. Y lo que usted dice, lo primero que deberían de haber hecho, a ver, hagamos una reforma de carácter urgente en lo que es bajar la libre importación de impuestos de los insumos médicos y garanticemos la presencia de lo que es el aspecto fundamental de prevención sanitaria en el Estado ecuatoriano. Lo primero, el aspecto de los insumos médicos y protecciones para el personal de primera línea, que son los médicos, señor doctor. Allí falló la Asamblea. Sí, es que, Lido, la verdad es que la crítica es a estos gobernantes de turno y que de la función ejecutiva, y luego decíamos la Asamblea. Pero la Asamblea, ¿cuándo le ha ayudado al país? ¿Cuándo ha sido una bisagra inteligente de orientación nacional? Y desde el asambleísta, quite, yo antes decía 5, ya no hay 5, quite 2 o 3 asambleístas, y los demás son una manga de vagos que le sirven para el Estado para medrarle. El actual presidente de la Asamblea y las anteriores damas que pasaron lastimosamente por la presidencia de la Asamblea no tienen ni idea de lo que es la legislatura de un país. Habrá que enseñarle algún día al que funge de presidente actualmente que un presidente del Parlamento guía, orienta la norma jurídica, la orientación del derecho, de la legislatura de una nación, y plantea bases sólidas de conocimiento respecto a la misma. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la salud? El Código de la Salud no lo pudieron aprobar. ¿Qué vamos a hacer con el tema de nuestras finanzas públicas? La ley humanitaria la cercionaron y no se pudo aprobar a plenitud. ¿Qué vamos a hacer con nuestro control monetario, el Banco Central y las funciones adscritas? Tampoco se aprobó. Una reforma a la Contraloría, que es el juez de cuentas, tampoco se aprobó. Pero es que el señor Litardo, creo que se llama el presidente, porque como son unos inservibles frente al país, no recuerdo ni los nombres, el señor no entiende nada de esto. Pero cuidado, Lino, hoy vamos a elecciones. Y no solo me quejo del señor Litardo, me quejo del 99% de asambleístas, una caterva de ciudadanos desinformados, ni siquiera leen la prensa. Muchos otros ya están presos. Había un delincuente que fungía ser asambleísta, un Mendoza de Manabí, que hoy ya está preso, y preso por la justicia. ¿Y sabe por qué está preso? Porque dice que la ministra Romo le ha entregado, que es la que entregaba los hospitales. Por eso está preso. Entonces ya está preso este corrupto delator. Ahora falta que la justicia revise las actuaciones de la ministra. Y si la ministra también es culpable de esto, o sea, aquí no debe haber compontes, aquí hay que decir las cosas no a favor de uno, ni no, aquí por país. Si la señora es culpable, la señora tendrá que irse a la cárcel. No queremos ministros de gobiernos que vengan a distribuir la riqueza del erario nacional. Jamás, no. Puede ser una dama o no, puede ser un caballero o no, tendrá que enfrentar la justicia. Y entonces, ¿cómo exigirle, Lindon, a la Asamblea una contribución si la Asamblea es un grupo de gente limitada, incapaz y sobre todo corrupta? Por eso es que, más bien, el mensaje es para las nuevas. Vamos a un proceso electoral. Ojalá y los ciudadanos no se equivoquen. ¿Por qué tenemos esa Asamblea tan paupérrima, convertida en la centina de la nación? Porque los ciudadanos han votado por ellos. Yo veo y conozco, tengo buenos amigos en Loja. Ahí hay, no voy a decir nombres ni partidos, pero ahí hay caballeros que valen la pena que lleguen a la legislatura. Espero que el pueblo de Loja sepa reconocer a las personas con mayor talante, con mayor formación, con mayor presencia público-privada, con un récord de vida honorable, quizá en academia, quizá en el sector laboral, y que les premie a estos ciudadanos que he visto en Loja algunos ciudadanos que merecerían, ojalá, pero sí, y que los ciudadanos no vuelvan a votar por los populares, artistas, cantantes, y peor aún por esos
fascinerosos populistas como en Guayaquil, que pasan gritando y fugan a Miami y otros están presos, cuando se desastre. Esto es lo que hay que decirnos en el país. O los ciudadanos se ponen de acuerdo en que todos tenemos que salvar el país y responsablemente emiten su voto, o mañana no se quejen de la coyuntura que vive Argentina, de la coyuntura que vive Venezuela, Nicaragua, países que están en camino de extinción, hiperinflacionarios, hiperdevaluados, una pobreza extrema, países invivibles. No nos quejemos de eso. ¿Cómo? Siendo responsables al momento de entregar el voto. Claro, doctor. Entonces, en este momento, la propuesta que usted está emprendiendo es ir a una reforma del pago del IVA en lo que es los insumos médicos, principalmente las mascarillas. Yo pondría los insumos médicos, señor doctor, porque usted bien lo dice. Ahora nuestra situación de todos los ecuatorianos es portar una mascarilla y el alcohol. La mascarilla tiene un periodo de duración máximo de 3 días, entonces afectaría la economía de cada uno de nosotros. Entonces, esa reforma, doctor, ¿es de carácter urgente que la debe hacer este gobierno? ¿O qué tipo de reforma entraría en este momento? ¿Vía decreto? ¿Vía resolución a través de rentas internas? ¿O qué, señor doctor? Muy buena la observación. Primero, pedirle a este gobierno, al del gobierno de Moreno, que haga una gran reforma fiscal es imposible. Este gobierno está quemado, sale con un porcentaje de aceptación menos del 3 o 4%. Es desastrosa la aceptación de Moreno y todo su gabinete. Ojo, porque el gobierno lo hace el presidente y sus ministros, y ellos son los que están haciendo esa calificación desastrosa, de las peores desde que el Ecuador vuelve a la democracia. Eso es lo que deja el presidente Moreno. Dos, presentarle a la Asamblea, como hemos visto, la Asamblea es ese convidado de piedra inservible para la nación, y por lo tanto ahí no llegaremos a nada, pero lo que usted dice sí es verdad. El artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario establece que para la calificación de medicamentos, insumos médicos, materias primas y accesorios médicos, para eso no se necesita ni siquiera reforma legal. No necesitamos mover a la Asamblea ni a nada, ni a la iniciativa legislativa. Necesitamos solo un simple decreto ejecutivo. Perfecto. Mediante este decreto, el presidente puede decir que tanto la mascarilla como el alcohol, con superior a 70 grados, son bienes que están sujetos a tarifa 0% de IVA. Y mañana, el primer día de diciembre, ya tendríamos una merma en los precios de estos insumos que son absolutamente necesarios e indispensables para los ecuatorianos. Y entonces al presidente Moreno decirle, estoy seguro que nos escucha, nos ve y nos oye, presidente Moreno, vea, en su desbalance de gobierno, donde los desaciertos, donde los desconocimientos, porque usted no actuó bien porque sus ministros desconocen, trate de dejar una huella, algo positivo, e inmediatamente emita un decreto presidencial para que los 17 millones de ecuatorianos en algo tengamos un bálsamo a las finanzas privadas, y que es que no nos cobren IVA, al menos en estos insumos médicos, en esta coyuntura. Tanto más que, Lido, está claro que ya veremos quiénes son los últimos países beneficiarios de la vacuna, especialmente la de Pfizer. No solo porque no habrá stock. Pfizer anunció que lo que puede producir es 60 millones al mes de vacunas. Eso significa, bueno, más de 700 millones, póngale 1.000 millones al año, pero aquí tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Por lo tanto, por stock, por proveeduría, no nos puede proveer a todo el mundo inmediatamente. Uno. Dos, cuando salga a la venta, habrá países, estados y sobre todo sectores que son priorizados. Por ejemplo, el sector médico. ¿Cómo no priorizar a nuestros verdaderos héroes de esta pandemia, que son nuestros médicos? El servicio público, fundamentalmente la seguridad interna, la Policía Nacional, todos nuestros servicios operacionales de las ciudades, estos verdaderos héroes de recolección de basura, de aseo de calles, etcétera. Estos ciudadanos son los que tenemos que volverles a dar valor, y ellos serán las primeras líneas que deben recibir estas vacunas. Bueno, y luego de eso vienen los países que tienen recursos económicos para prepagar la vacuna. Exacto. Y el Ecuador no es ese. Entonces, ¿qué queda? El cuarto grupo, que es los países que no tienen plata, que son desordenados y que son corruptos, como el Ecuador.
porque lo poco de dinero que habrá en el país, se comprarán estos medicamentos, vendrán. Mal hace el ministro de Salud decir que esto solo lo puede importar el sector público, porque el sector público, especialmente el salud, es uno de los más corrompidos que hay en todo el Ecuador. Y entonces estas vacunas vendrán a ser la materia gris, la materia neural de los nuevos actos de corrupción. Ya veo yo cómo se negociarán tráfugamente, obviamente, bajo la mesa, cupos, cuotas, vacunas, etcétera, y será una corruptela total. Por lo tanto, lo que nos queda hasta el próximo año, casi finales del 2021, donde todavía no estaremos inmunizados con una vacuna efectiva a todos los ecuatorianos, son dos escudos: mascarilla y alcohol. Presidente Moreno, mire este tema en contexto de fondo e inmediatamente emita el decreto presidencial para aliviar el escuálido bolsillo de los ecuatorianos, mi caro. Doctor, me quedé pensando en lo que usted dice a través del decreto, y yo le agregaría otro valor, señor doctor, a más de las mascarillas y el alcohol, que en ese mismo decreto puede insertarse. Por ejemplo, estamos en el teletrabajo, en la teleeducación. Allí también podría el señor presidente liberar de impuestos los equipos tecnológicos para que todas las familias tengan el acceso, como dice, educación gratuita, señor doctor. Mire, yo le diría, sí, o sea, es una apuesta interesante, ¿no? Donde tengamos un desgravamen a artículos que son, no por hoy o por ahora, por la pandemia, a futuro, son sumamente importantes. Un equipo de computación, un sistema de transmisión de datos, internet, un sistema de almacenamiento de datos. Definitivamente esto. Mire lo que estamos haciendo en este momento con usted. Una entrevista de forma telemática, como lo estamos haciendo ahora, un diálogo, una reunión de trabajo, un meeting. Esto se va a quedar, porque el mundo también despertó y se dio cuenta que no es necesario que Napoleón Santamaría viaje a la ciudad de Loja para mantener este interesante encuentro con Lido San Martín, ni que usted, Lido, venga a Quito para conversar. No, este es un medio hábil, eficiente y efectivo para cumplir, en este caso, el encargo. Y entonces, lo que debemos pensar es, bien dice usted, Lido, este conjunto de bienes y servicios que necesitamos desgravar para bajar el precio y para que acceda más fácilmente los ecuatorianos a los mismos. Y dos, comenzar a pensar en estos espacios vitales, mi querido Lido. Nosotros ya no podemos tener parques que prioricen una cancha de fútbol que ocupará no menos de 300 o de 400 metros cuadrados, o mucho más, o quizá 800, ¿sí? 800 metros cuadrados, una cancha de fútbol para 22 deportistas, sino que quizá necesitamos espacios para nuestros jóvenes estudiantes, que en sus casas no tienen internet, que en sus casas no tienen un espacio agradable. Y entonces, Lido, lo que le digo es, pensemos como ecuatorianos del futuro, espacios vitales para nuestros estudiantes. ¿Qué ha pasado en Quito, Lido? Cerca de 50 colegios volvieron a las aulas físicas, ¿no? Ninguno de esos ha durado 15 días. ¿Por qué? Porque basta que uno, profesor o alumno, se haya contagiado y suspendieron nuevamente todo el colegio. Y esto está comenzando a decirnos que volver a esta normalidad que dejamos antes de la pandemia será un imposible. Tendremos que volver a un nuevo mundo. Segundo, la UNICEF dice, tienen que volver a clases. Si no vuelven a clases, a clases físicas, ¿no es cierto?, a colegios, escuelas, universidades, las clases medias y altas económicamente de una sociedad van a salir muy aventajadas frente a las clases medias y pobres de una sociedad. Y ha habido siempre esta distinción y esta favorabilidad para las clases pudientes de una sociedad, pero ahora es más grande, Lido, porque ahora solo los que tienen posición acomodada tienen computadora, internet para cada hijo en su casa y todos los lujos y
los requerimientos que necesita para el efecto. Pero en cambio, clases medias y pobres hoy día están teniendo al extremo 2 o 3 horas de clases a la semana, porque o no tienen la computadora, o no tienen el internet, o no tienen el espacio físico. Lido, debemos comenzar a pensar en eso. A eso les abocamos al presidente, a los alcaldes, a los prefectos. Pensemos en estos espacios vitales del futuro. Como ecuatorianos seamos ejemplos de algo y lo podemos ser. Claro, nuevamente, con manos limpias sobre todo, con decencia y con honorabilidad. Si usted viene, gobernante de turno, y dice que sabe todo hacer, pero es un indecente, no ha hecho nada. Exacto. Mire, hay funcionarios públicos aquí que dejan un muy buen legado, especialmente aquellos que han actuado con decencia, mi querido Lido. Este es el mensaje que podemos dejarle al país, apreciado Lido. Claro, doctor. Y lo que usted bien puntualiza, los actores políticos en este momento tienen que pensar en algo más profundo. El sistema sanitario del Ecuador y del mundo, se puede decir prácticamente, porque los países desarrollados también demostraron debilidad en el sistema sanitario. El sistema sanitario en el Ecuador prácticamente colapsó. Tenemos que pensar qué tipo de sistema sanitario es el que requerimos de hoy en adelante. Y esa es la profundidad del discurso que tiene que enmarcarse. Doctor, quedo eternamente agradecido y nuevamente reencontrémonos, así sea virtualmente, para seguir analizando estos temas y dar visión de lo que podrían ser el día de mañana nuestras próximas autoridades, doctor. Encantado, mi querido Lino. Solo déjeme recoger un mensaje final, porque lo que usted acaba de decir al final es: miren, queridos ciudadanos, el día que todos entendamos que este país vive por la contribución tributaria que hacemos todos los ecuatorianos, métase en eso en la cabeza, todos quienes me escuchan y deparan su atención el día de hoy, ustedes pagan tributos. ¿Cuándo? Cuando van a una tienda y compran gaseosas, pagan IVA, aranceles, ICE, y cuando ven a un centro comercial pagan otros impuestos, y cuando ponen gasolina pagan otros, y cuando van a comprar libros, etcétera, pagan otros. Todos los días los 17 millones de ecuatorianos pagamos todos los días impuestos. Y gracias a los impuestos este país vive en el 81%. Nosotros le entregamos el 81% de ingresos a este país. Cuando elijan un gobierno, elijan a quien ustedes vean capaz de administrar esa plata nuestra. No permitan que se roben su plata, porque lo que dice Lido, ya vimos que nuestro tema salud público fue asaltado por unos delincuentes vestidos de políticos. Y entonces los ecuatorianos entendimos que la corrupción no solo es robarse dinero del erario nacional, la corrupción es robarse la vida de los ecuatorianos cuando desmantelaron nuestro sistema de salud pública. Hasta ese punto llega la corrupción. Eso combatan, eso castiguen, proscriban, con su voto inteligente y decidido, manden lo mejor que podamos tener como ciudadanos, tanto al Parlamento cuanto a la Presidencia de la República, apreciado Lido. Y desde luego, siempre a sus órdenes y un fuerte abrazo. Gracias, doctor Napoleón Santamaría, por esta gentileza y nos volveremos a reencontrar. Muy amable su gentileza, doctor. Gracias, Lido. Saludos, muy buen día. Buen día. Ha sido el doctor Napoleón Santamaría aquí en su noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, haciendo opinión sobre temas importantes del acontecer nacional. El impuesto al valor agregado en el cobro de los insumos médicos, principalmente en las mascarillas, debe ser reformado y que se cobre el 0% del impuesto al valor agregado en la compra de las mascarillas en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo se lo puede hacer? Vía decreto presidencial a través de el señor presidente Lenín Moreno, de carácter urgente. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Город Лоха – это культура, это политика, это общественное мнение. СР Радио – это культура, это политика, это общественное мнение.